El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, considera que la Unión Europea está al borde de una crisis existencial. Así lo declaró durante la Cumbre de la Industria Europea 2026, celebrada este miércoles en la ciudad belga de Amberes. Para hablar sobre este tema y cuestiones relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por comunicarte. Perfecto, muy bien, Marcelo, y muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bueno, según declaró Bart De Wever, el primer ministro de Bélgica, Marcelo dijo textualmente: en países como los nuestros, Alemania, los Países Bajos y Francia, la situación es simplemente dramática. Estamos al borde de una crisis existencial y las razones son bien conocidas. Las he escuchado toda la tarde. Los costos de la energía, la competitividad general, la regulación y el dumping chino. Bueno, parece que aquí apunta al dumping chino, pero no se plantean por qué el costo de las energías, por qué justamente el costo de la energía ha conllevado a la pérdida de competitividad general. ¿Qué es esto, Marcelo? ¿Es esconder la cabeza en parte debajo de la tierra como hace el avestruz, no querer ver la realidad? ¿De dónde viene realmente todo esto, Marcelo? ¿Cómo lo ves? Y no es solo no querer ver la realidad, no es conveniente ver la realidad de dónde viene todo esto, porque la gran pregunta fue entonces por qué ellos decidieron dinamitar la entrega de energía rusa, que era barata, que era abundante y que le solucionaba muchos de estos problemas. El problema con China de competitividad no es solo un tema tampoco de energía, vamos a ser sinceros. O sea, la energía es, podríamos decir, lo último que estaba en consideración. Si no tenés energía barata, obviamente no podés competir en ninguna cosa. Pero después también enfrentan a China, que es un mercado mucho más dinámico, tienen una capacidad de innovación que hoy sorprende. Europa sobre todo está muy golpeada, por ejemplo, por las automotrices chinas que han producido autos eléctricos, y la apuesta europea, acordate que era prescindir del motor a combustión para el año 2035. Bueno, evidentemente esto era un error estratégico grosero, dado que apuntaron a los autos eléctricos, y en los autos eléctricos no tuvieron en cuenta que el principal proveedor de los insumos claves como baterías y demás son precisamente los chinos. Entonces, la capacidad de innovación china, la escala del mercado chino, las redes de comercialización de China, la capacidad financiera que tiene China, ya hacían que la industria europea esté trastabillando. Si tras eso viene el enfrentamiento con Rusia, que se niega materias primas y obliga a comprar el gas para que te llegue con un origen estadounidense, siendo entre 2 y 3 veces más caro que el que ya tenías, bueno, no hace falta explicar demasiado por qué razones la industria europea está como está y tiene un futuro como el que tiene. El problema de todo esto es, bueno, quién fue el responsable, por qué tomaron esas decisiones políticas, y eso conduce precisamente a él y a otros como él, a sus pares, que vienen insistiendo desde hace 4 años en una política realmente absurda, que llegó al punto en que les han volado el gasoducto, el Nord Stream, y sin embargo ellos han preferido no investigar precisamente porque no querían saber quién fue el verdadero responsable, con una absurda hipótesis de decir que eso tiene que haber sido Rusia, como se decía al principio, cuando Rusia no tenía ningún interés en atentar contra, primero, su principal mercado, y segundo, con cerrar la canilla, como han hecho en otro momento, se acababa el problema. ¿Cuál era la lógica de volar la infraestructura? Bueno, evidentemente ahora tal vez esto está haciendo eclosión. En Europa no está tan claro ahora que vayan bien por ese camino, y que están intentando, parecería de alguna manera, algunos líderes europeos decir, bueno, tal vez no estaría mal empezar a hacer negociaciones con Rusia, y esto lo hacen mientras amenazan con invadir,
países como Alemania dicen abiertamente que van a entrar en guerra con Rusia en los próximos años y se preparan para ello, aumentan el presupuesto militar, ponen reclutamiento obligatorio. Si en esas condiciones va a ser muy difícil que puedan hablar con Rusia, porque Rusia no va a atentar contra sí misma, ayudando a quien la quiere destruir. O sea, la situación ahora ha quedado extremadamente compleja para Europa y bueno, veremos qué es lo que pasa, si hay una renovación de dirigencia, si hay un cambio en las bases políticas, si partidos de oposición europeos consiguen llegar al poder y cambian el rumbo final, y si queda en estas condiciones algo que salvar de una Unión Europea que cada vez está más al borde del abismo. A propósito de esto, qué interesante lo que dice De Wever también, ¿no? Porque señaló que todos son conscientes en Europa de que es de vital importancia un cambio de rumbo y conocen la dirección. Dice, sin embargo, a veces se siente como si estuviéramos en el puente del barco mirando el horizonte sin poder tocar el timón. Bueno, ¿realmente son conscientes de todo esto? Claro, el timón ya saben que si no lo tocan es porque o no pueden, o no quieren, o alguien no los deja, Marcelo. Es, es que yo te diría que es casi una declaración, ¿no? Uh-huh. De una confesión. O sea, sabemos que vamos a chocar, estamos rumbo al iceberg, pero no podemos hacer nada. O sea, seguimos apuntando para ahí porque alguien dio la orden de que mantengamos el rumbo. Eso es básicamente lo que está diciendo. No sé a quién se refiere. Bart de Wever me da la sensación que él tiene una línea más nacionalista, que no tengo demasiado claro en este momento exactamente cuál es la posición con Europea, pero me parece que ahí hay algo de desconfianza con la integración europea, pero no sé en definitiva si él se está refiriendo a von der Leyen y a sus amigos, lo cual los hace, por supuesto, responsables de esta decisión, o si está apuntando un poquito más allá y está apuntando a los jefes de ellos, pero alguien, como decíamos con la pregunta anterior, alguien está interesado en que esto suceda porque no se puede voluntariamente tomar este tipo de decisiones. Básicamente se está destruyendo a sí mismo Europa. Básicamente lo que están yendo en una dirección que solo lleva a una cuestión de, podríamos decir, de coalición. Parecería como que los europeos no salen. Y de hecho el propio Weber ha hablado de estas cosas. En general están muy preocupados por las cuestiones internas, sus problemas, en el caso de Bélgica, bueno, entre las minorías que están enfrentadas, hay quienes son independentistas, que quieren separar el país, y las cuestiones omnipresentes de género, que parecería que ser eso junto con el medio ambiente, lo único que moviliza a la Unión Europea. Bueno, el resultado lo empezamos a ver en los desastres que ha pasado, y bueno, evidentemente si no se atreven a ir más allá, es muy difícil, pero claro, para ir más allá hay que reconocer primero responsabilidades propias y por otro lado reconocer que la agenda está equivocada, que es una agenda que apunta más a la destrucción de Europa que a la consolidación, que no tiene futuro esto así y que, bueno, en el mundo que se está perfilando con un Estados Unidos, Rusia y China, como podríamos decir, grandes rectores del nuevo orden internacional, Europa se va quedando sin ningún tipo de espacio. Y bueno, de alguna manera podríamos decirle bienvenidos al tercer mundo, porque aunque no parezca, Europa está yendo camino aceleradamente a eso, Uh-huh. para empezar a ver lo que nos ha pasado durante muchos años en los países sudamericanos, donde bien esa pregunta o ese razonamiento que hacía el primer ministro belga bien cabría, ¿no? Decirnos, estamos yendo con rumbo al desastre, ¿por qué no podemos cambiar el rumbo? Bueno, eso nos lo preguntamos muchísimas veces por estas tierras y sabíamos un poco la respuesta, porque sabíamos quiénes eran los que tenían el timón. Bueno, van a tener ellos que preguntarse quién tiene el timón y preguntárselo rápido porque el iceberg está muy cerca.
Exactamente. Y bueno, también se ha manifestado en este foro precisamente el canciller alemán Friedrich Merz, quien subrayó la necesidad de acometer reformas radicales para restablecer la competitividad de Europa frente a China. Necesitamos revisar de forma sistemática todo el conjunto de la legislación vigente de la Unión Europea, dijo en referencia al reglamento sobre la CSDDD, una directiva de la Unión Europea que obliga a las grandes empresas a prevenir y mitigar los impactos negativos de sus actividades sobre el medio ambiente. Merz señaló que su gobierno recortó de forma significativa dicho reglamento, si bien, lamento, siguen siendo demasiado lentos. China construye las plantas solares más grandes del mundo en cuestión de meses. En la Unión Europea se tardan años solo en conseguir la aprobación del proyecto. Por ello propongo aplicar un principio fundamental en la mayoría de los procesos de autorización. Cualquier proyecto que no se tramite en unas semanas o meses se considerará aprobado automáticamente. Bueno, ¿qué nos dices de esto, Marcelo? Bueno, sí, ahora sí, definitivamente con esto es bienvenidos al tercer mundo, porque así es como funcionamos nosotros. Eh, las cosas hay que hacerlas cada vez más rápido, no investiguemos demasiado, no nos fijemos cómo funciona. Es cierto que la Unión Europea tiene un sistema extraordinariamente burocrático de todo y que lo tienen que agilizar, eso es cierto. Ahora, como se presenta un proyecto y si no se aprueba, entonces se hace en un plazo determinado, así tan corto. O sea, depende de qué. Hay cosas que son más serias que requieren más estudio. O sea, no podés fijarlo de esa manera, excepto que tu intención es empezar a cambiar el modelo, que es lo que quieren hacer, que obviamente que lo está diciendo, ¿no? Uh-huh. Cambiar el modelo hacia un modelo más salvaje, podríamos decir. Es parte del desmantelamiento del estado de bienestar, o lo que queda ya del estado de bienestar europeo, eh, con ese falso espejismo. Por eso vuelvo con la comparación sudamericana. Uh-huh. Ese falso espejismo de, bueno, si conculcamos derechos laborales, si salimos de determinadas cadenas burocráticas, que algunas, como te decía, son razonamientos justificados y otros no. Estos son solo para liberar al capital, para poder eh, aumentar sus márgenes de explotación más libremente. Bueno, si nosotros hacemos eso, vamos a tener un mundo de prosperidad, porque así es como avanzamos. Y la verdad, bueno, creo que la prueba sí la tienen del otro lado del Atlántico, en que ese camino solo trae más miseria, sobre más precarización y la destrucción del propio mercado interno. Y cuando destruís tu propio mercado interno y cuando gobernás, como decía, con decretos que van a contramano de todos, simplemente para favorecer los intereses de algunas corporaciones, porque eso te dicen que es moderno y Uh-huh. que eso va a favorecer a la economía, en general terminan siendo los resultados exactamente los opuestos, que son los que hemos vivido nosotros. Yo creo que deberían buscar las razones reales sobre eso, que tiene que ver con una soberanía política que ellos han renunciado, los europeos. O sea, básicamente a partir de la renuncia a la soberanía política han hecho cosas como esta que hablamos de la política energética, Uh-huh. que es delirante, que me parece bien que intenten terminar con todo este tema del carbono, como se está haciendo, porque básicamente es algo imposible y que aparte podía ser debatido con bastantes posibilidades hasta dónde esto realmente es cierto o hasta dónde ha sido una ficción justificada para un determinado proceso, pero la verdad es que, bueno, en manos de esta gente y hecho de esta manera, despierta muchas dudas, sobre todo si veríamos, por ejemplo, que Europa trataría de salir de esta disputa con Rusia, que va a ir en otra dirección, que va a tratar de llegar a un acuerdo con Rusia, que considera a Rusia como una proveedora eficiente para su energía y demás, empezaríamos a ver signos políticos distintos. Pero bueno, lo único que vemos es que la Unión Europea comienza
cada vez a cerrarse más, hasta tal punto que los propios estadounidenses les hablan constantemente y les dicen que son cada vez más una dictadura que no permite la libertad de Ujú. expresión. Y eso lo están haciendo porque básicamente están fracasando en el sistema económico, se les está derrumbando el sistema social, y obviamente va a haber protestas, rebeldías y molestias en la sociedad, y se están preparando en realidad para el control. No parece que en el fondo el fin que tenga es una reforma para que la población viva mejor y para que el continente sea más independiente y soberano, sino para que la gente no pueda expresar lo que siente y sea más fácil de conducirla y manipularla. Ahí está. Y ya que hablabas de Macron, Marcelo, aprovecho, ¿no? Porque él comprometió su apoyo a aumentar las interconexiones en contraste con la histórica resistencia de su país y de él mismo a construirlas con un socio como España. Sin embargo, Macron admitió que hay que impulsarlos con inusual tono de rotundidad. Debemos crear una verdadera unión energética capaz de proporcionar energía estable, predecible y competitiva de la industria. Esto significa una inversión masiva en redes e interconexiones energéticas, contratos a largo plazo, y tenemos que construir una red europea integrada para garantizar la libre circulación de electricidad baja en carbono. Para ello, hay que aprovechar para la industria europea y ofrecer más energía eólica marina próxima a Bélgica y la energía solar en España o la energía nuclear en Francia, dependiendo de la época del año y de sus necesidades. Lo que tenemos que solucionar es la fragmentación de nuestro mercado mediante la construcción de esta infraestructura y una regulación única y la integración de nuestras redes nacionales. Subrayó que todo ello garantizando la neutralidad tecnológica sin seguir poniendo en cuestión el modelo nuclear francés. Hemos perdido mucho tiempo en si energía renovable y nuclear. Ha sido una estupidez. Ahora toca superar todo esto y dar un paso adelante en las interconexiones a escala europea. Bueno, ¿qué se puede esperar de esto, no? Además, no cuenta en realidad con muchas cuestiones, recursos energéticos Europa, ¿no? Bueno, seamos pacientes, esperemos que Macron llegue al poder. Ahí Porque está. él parece que no tuvo nada que ver. ¿Cuánto hace? 7, 8 años, 10 años. ¿Cuánto hace que está en el poder en Francia? Ahora descubre, ahora descubre cuál es en realidad el problema y por dónde hay que ir. Me parece bárbaro, lo hubiese empezado a hacer antes. Parece que no lo tuvo muy en claro. El problema es que Europa no tiene energía. Vamos a empezar Por ahí. por ahí. O sea, acá hay algunas cosas complicadas de solucionar por raíz. O sea, vos no tenés energía, necesitas o gas que te venga de Medio Oriente o de Rusia, que son los lugares más cerca y más naturales. Bueno, por distintas razones la situación es complicada, porque Medio Oriente o el norte de África tienen otros desafíos. Medio Oriente, porque evidentemente siempre es una zona inestable, y vos si pensás tener un desarrollo de un continente con cientos de millones de personas dependiendo de lo que pase en Medio Oriente, es una situación resbaladiza, porque en cualquier Ujú. momento sabemos que puede estallar una guerra y Europa se puede quedar sin energía. No puede ser la única forma, puede ser una fuente adicional a sostenerlo. Lo mismo sucede con el norte de África, sobre todo cuando tenés todo este problema con la inmigración. Eh, Hablamos de integrarse con España, pero España tiene un problema con Marruecos muy evidente, en el cual me da la sensación que la Unión Europea la ha dejado un poco sola, o tal vez España prefiere estar un poco sola, pero las estrategias que está siguiendo con respecto a la inmigración no parecen ser muy exitosas, y ahora este último blanqueo de inmigrantes, bueno, ha traído muchas tensiones intraeuropeas. Entonces, cuando vos ves la situación así, que España se apoye en el ingreso argelino para después desviar el gas ese también para Marruecos. Esto es una situación explosiva dadas las relaciones entre Argelia, Marruecos y España. Entonces, cuando tenemos eso, evidentemente vuelve otra vez la misma situación que hablamos antes, la energía rusa, que es la más estable, la más fácil, y la cual no explica por qué Europa debería creer que Rusia quiere tomar Europa o quiere destruir Europa cuando es su principal mercado. O sea, para Rusia es un buen negocio ofrecerle a Europa y que Europa crezca y sea próspera porque demanda sus recursos, y hace un buen negocio Rusia con esto. Y otra cuestión tiene que ver con el tema del carbón, Ujú. explotar los recursos que ha dejado, porque bueno, nos han dicho mucho que el carbón es contaminante. China tiene buena parte de su matriz productiva en carbón, y
hoy ha modificado y ha mejorado muchísimo sus índices de polución, el aire es mucho más respirable en sus ciudades y demás. Es decir, hay soluciones entonces. Y después está el tema de la energía nuclear, pero Europa tampoco quiere la energía nuclear, o por lo menos hay fuertes corrientes en Europa que no quieren la energía nuclear, con razones que, por lo menos para los que son expertos en estos temas, consideran insuficientes, ¿no? Porque no es Japón donde esté expuesto a tsunamis que puedan poner en riesgo las centrales radioactivas. Europa, excepto por una guerra entre ellos, que suele ser lo que suelen hacer los europeos, no debería tener demasiados problemas en construir centrales nucleares, bueno, como ha hecho Francia. Pero bueno, Alemania decidió apagarlas, y ¿cómo vamos a tener una Unión Europea si un país quiere apagar y el otro te está de alguna manera dando a entender que tenemos que volver a revitalizar el plan nuclear? En definitiva, creo que hay un desconcierto de ideas, no saben para dónde ir, porque las ideas más lógicas sería precisamente pacificar la situación, ir en dirección contraria a lo que se estaba haciendo, poner en términos relativos la agenda del medio ambiente, porque una cosa es cuidar el medio ambiente y otra cosa es frenar la actividad económica, producir una crisis humanitaria alrededor de eso, simplemente porque alguien ha decidido, con una cuestión que es debatible. Vuelvo a insistir con este concepto, que la producción de dióxido de carbono es la responsable del calentamiento global, aunque después, cuando uno termina hablando con especialistas en estos temas, dudan y hablan de ciclos naturales de la Tierra. Entonces, si vos ya tenés una crisis climática fruto de un devenir natural de la Tierra, que se calienta o se enfría de acuerdo a periodos históricos, y vos, en lugar de volcar toda tu tecnología para tratar de paliar la situación, lo que haces es agravarla, funcionando en forma procíclica y no contracíclica, bueno, lo que terminás teniendo es una crisis, que es lo que está viendo Europa, que finalmente va a estar en el peor de todos los mundos. Así que bueno, me parece bien entonces que Macron, cuando llegue al poder, intente solucionar algo de todo esto. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos como siempre, Javier. BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.